La incertidumbre es una constante en la vida. En algún momento, todos nos enfrentamos a situaciones que nos llenan de duda, miedo y confusión. La vida no siempre sigue un camino claro, y hay momentos en los que nos encontramos perdidos, sin saber qué hacer o hacia dónde ir. Pero, aunque la incertidumbre puede ser desorientadora, también es una oportunidad para redescubrir nuestro propósito y aprender a confiar más profundamente en Dios. Si te sientes perdido o sin dirección, este mensaje es para ti. Vamos a explorar cómo encontrar propósito incluso en medio de la incertidumbre y cómo la fe en Dios puede ser nuestra guía en estos tiempos difíciles. 1. Entender que la incertidumbre es parte del viaje. La incertidumbre no es algo que debemos temer, sino algo que debemos aceptar como parte natural de la vida. En Proverbios capítulo 3 versículo de 5 al 6, la Biblia nos dice: confía en Jehová con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y él enderezará tus veredas. Este versículo nos recuerda que, aunque no tengamos toda la información, Dios tiene el control. La incertidumbre puede ser un recordatorio de que no podemos confiar completamente en nuestra propia sabiduría o en nuestros planes, sino en la dirección divina. La incertidumbre nos obliga a caminar por fe, no por vista, y en ese proceso, podemos descubrir un propósito más grande del que imaginamos. 2. Buscar la voluntad de Dios a través de la oración. Cuando nos enfrentamos a la incertidumbre, una de las mejores cosas que podemos hacer es buscar a Dios en oración. La oración no solo es una forma de pedir respuestas, sino también una manera de alinear nuestro corazón con la voluntad de Dios. En Filipenses capítulo 4 versículo del 6 al 7, se nos exhorta: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La oración nos permite entregar nuestras preocupaciones a Dios, y al mismo tiempo, abrir nuestro corazón para recibir su paz. A través de la oración, podemos encontrar consuelo, dirección y la claridad que necesitamos para avanzar, incluso cuando no tenemos todas las respuestas. 3. Recordar que el propósito no siempre es algo grandioso o visible. En tiempos de incertidumbre, podemos caer en la trampa de pensar que el propósito solo se encuentra en grandes logros o momentos de éxito. Sin embargo, el propósito de Dios no siempre se manifiesta de manera grandiosa o visible. A menudo, el propósito de Dios se encuentra en las pequeñas decisiones diarias, en el amor que mostramos a los demás, en la fe que mantenemos a pesar de las dificultades. Jesús mismo dijo en Mateo capítulo 25 versículo 21, «Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré». El propósito puede estar en cómo manejamos los momentos difíciles, en cómo seguimos siendo fieles a Dios, incluso cuando las circunstancias no son favorables. En medio de la incertidumbre, podemos encontrar propósito en la fidelidad diaria a Dios y a su llamado para nuestras vidas. 4. Aceptar que la incertidumbre puede ser una oportunidad de crecimiento. La incertidumbre no solo es un desafío, sino también una oportunidad para crecer. A veces, Dios permite que pasemos por periodos de incertidumbre para que podamos aprender a depender más de Él y menos de nuestra propia comprensión. En Romanos capítulo 5 versículo 3 al 4, Pablo nos enseña, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, prueba, y la prueba, esperanza. Las dificultades y la incertidumbre pueden ser herramientas que Dios utiliza para fortalecer nuestra fe y nuestro carácter. Al caminar por estos momentos difíciles, podemos aprender a confiar más plenamente en Dios y ver cómo Él obra en nuestras vidas, incluso en las situaciones más inciertas. 5. No dejar que el miedo controle tu vida. Es fácil dejarse llevar por el miedo cuando no sabemos qué nos depara el futuro. Sin embargo, el miedo no debe ser el guía de nuestras vidas. En 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 7, la Biblia nos recuerda, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Aunque la incertidumbre puede generar miedo, debemos recordar que Dios nos ha dado el poder para enfrentar nuestras dudas con valentía. El miedo a lo desconocido puede ser paralizante, pero la fe en Dios nos capacita para dar pasos hacia adelante, incluso cuando no tenemos claridad total sobre el camino. A medida que confiamos en Él, podemos superar el miedo y encontrar la fuerza para seguir adelante, sabiendo que Dios está con nosotros en cada paso. 6. Ver la incertidumbre como una oportunidad para confiar más profundamente en Dios. La incertidumbre nos recuerda que no tenemos el control. Pero, en lugar de ver esto como algo negativo, debemos aprender a ver la incertidumbre como una invitación a confiar más profundamente en Dios. En Salmo capítulo 37 versículo 5, David nos anima a encomendar a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. Cuando enfrentamos lo desconocido, nuestra tendencia natural es querer tomar el control,
Pero la verdadera paz viene cuando decidimos confiar en Dios, aunque no veamos el camino claro. La incertidumbre nos da la oportunidad de aprender a caminar por fe y no por vista, confiando en que Dios está obrando detrás de las escenas, aunque no podamos ver todo de inmediato. 7. Buscar propósito en el servicio a los demás. En tiempos de incertidumbre, una de las maneras más efectivas de encontrar propósito es enfocarnos en los demás. A menudo, cuando nos sentimos perdidos o sin dirección, el mejor remedio es salir de nosotros mismos y servir a aquellos que nos rodean. Jesús dijo en Mateo capítulo 20 versículo 28, «El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir». Al poner nuestras preocupaciones en perspectiva y enfocarnos en ayudar a los demás, podemos encontrar un propósito renovado. El servicio a los demás no solo nos da propósito, sino que también nos conecta con el corazón de Dios y nos permite ver el mundo desde una nueva perspectiva. 8. Confiar en que Dios tiene un propósito eterno para nuestra vida. Aunque la incertidumbre puede ser desconcertante, debemos recordar que, como creyentes, no vivimos solo para este momento, sino para un propósito eterno. En Jeremías capítulo 29 versículo 11, Dios nos recuerda, «Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis». A pesar de la incertidumbre y las dificultades que podamos enfrentar, podemos tener la seguridad de que Dios tiene un propósito eterno para nuestra vida. Él está obrando en nosotros y a través de nosotros, y cada momento de incertidumbre tiene un propósito dentro de su plan perfecto. Conclusión. La incertidumbre puede ser aterradora, pero no tiene que robarnos nuestro propósito. Al confiar en Dios, orar, aceptar los tiempos de crecimiento y servir a los demás, podemos encontrar un propósito más profundo, incluso en los momentos de duda. Recordemos que, aunque no siempre comprendemos lo que está sucediendo, Dios está con nosotros en cada paso del camino, guiándonos, fortaleciéndonos y usándonos para su gloria. En medio de la incertidumbre, encontramos la oportunidad de depender más de Él y descubrir el propósito que Él tiene para nuestras vidas. La incertidumbre no es el final de nuestra historia, sino solo una etapa en el viaje hacia un propósito más grande.